En este video vamos a aprender qué son las anualidades. Primero, entender qué significa la expresión de anualidad. La expresión de anualidad se emplea para indicar el sistema de pago de montos fijos a intervalos iguales. Esto no necesariamente es anual o mensual, sino que a intervalos iguales dentro de cierto periodo. Puede ser trimestral o semestral o también anual. Por lo que podemos considerar como anualidades los dividendos, por ejemplo, sobre acciones, los fondos de amortización, los pagos a plazos, los pagos periódicos de las compañías de seguro y en forma general los sueldos, pensiones y todo tipo de rentas. Entonces, ¿qué compone una anualidad? Primero, la renta, o también podemos decirle cuota, depósito, el periodo del pago, como dije recién, a intervalos iguales. Por ejemplo, tenemos que puede ser mensual o trimestral, o puede ser semestral o anual. Normalmente es mensual. Y el tiempo o plazo de principio a fin de todas estas anualidades. Por ejemplo, puede ser 12 cuotas en el mismo año, por lo que sería el periodo, el tiempo, el plazo sería el año entero y serían 12 anualidades dentro de ese mismo año. Entonces, también tenemos que estar a interés o tasa, podemos llamarle, y el monto total de la anualidad. Por ejemplo, si pedimos un crédito de 5 millones a pagar dentro de un año, ahí tenemos el tiempo plazo, a una tasa de 1%, ahí tenemos el interés. Entonces también tenemos que entender cuáles son los símbolos que usamos dentro de las anualidades. Como vemos acá, A es para el pago periódico de una anualidad o renta. La I es el interés, el M el número de capitalizaciones en el año, N el número de periodos de pago, esto tenemos que entenderlo bien para usarlo en las fórmulas después. F el monto de una anualidad o su valor futuro, P, valor actual o presente de una anualidad. Entonces, tenemos que la anualidad también puede ser, sobre todo, valor futuro o valor presente, es lo que más general, por así decirlo. Primero, para diferenciarlo, vemos la línea de tiempo. Acá, la primera imagen tenemos la línea de tiempo del valor presente. ¿Cuál es la diferencia? Es que el valor presente comienza a acumular interés desde que contraemos la deuda, por así decirlo. Tiene siempre este mes de 0 al 1, como podríamos decirle el mes de desfase. Entonces, nosotros pedimos un crédito el mes en enero y comienza desde el mismo enero a generar interés hasta la primera vez que pagamos la cuota, que sería acá en el 1. Entonces, ahí ya para el 1 ya generó interés. Y por eso es así la línea de tiempo, a diferencia de la del valor futuro. ¿Qué pasa con la del valor futuro? Es que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un depósito en un banco y hacemos el depósito del día 1 de enero, comienza a generar también interés desde el mismo día 1 de enero hacia el 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el periodo final donde quizás retiramos nuestro dinero. Esas son las diferencias en sí en las líneas de tiempo, en cuándo se paga la cuota y cuándo comienza a generar interés, porque en el valor futuro, el mismo día que hacemos el depósito comienza a generar interés, en cambio en el valor presente desde que contraemos la deuda. Entonces, ¿cuándo usamos también las anualidades? Las anualidades las usamos, por ejemplo, cuando contraemos un crédito de la universidad, el CAE, o queremos pedir un crédito de consumo en cualquier casa comercial o banco, entidad financiera, por así decirlo, o pedimos un crédito hipotecario también. Eso es importante conocerlo porque mucha gente contrae crédito hipotecario sin conocer la tasa a la que está actualmente en el país y sin darse cuenta a veces contraen una deuda con una tasa muy alta sin fijarse cómo va a ser los pagos mensuales y si se fijaran o supieran lo que son las anualidades podrían saber fácilmente cuáles van a ser sus pagos o cuál relevancia tiene la tasa de interés al momento de pedir un crédito. También podemos usar la cuenta de ahorro, ahí tenemos anualidades para los futuros sobre todo. Eh, los distintos bancos ofrecen distintas tasas de interés para las cuentas de ahorro, pero siempre se van a fijar que las cuentas de ahorro tienen una tasa de interés mucho menor a cuando contraen una deuda. Siempre así. También están los bonos que emiten los mismos países o empresas. Por ejemplo, el Banco Central puede emitir un bono para que lo compre otro país y así
generar dinero dentro del país y también suelen hacerlo algunas empresas que pueden incluso emitir bonos, no solamente los países. Así que ahí hay también otra forma de anualidad. Luego de haber explicado brevemente de qué trata la anualidad, para qué nos sirve, cuándo lo usamos, qué lo conforma, acá vamos a hacer un ejercicio práctico en Excel, hecho con fórmulas de Excel y también explicado paso a paso para que también se pueda entender cómo hacerlo a mano. O sea, poder hacerlo de las dos maneras sin ningún problema. Entonces, veamos el ejercicio práctico y dice, usted solicita un crédito hipotecario por 80 millones de pesos a pagar en cuotas mensuales durante 15 años al 1% mensual. Primera cuota es pagada a 120 días. Eso se puede tomar como 2 meses de gracia, días de gracia. Pagada la cuota 100, se paga el 40% de la deuda y la diferencia repactada en cuotas mensuales durante 5 años, considerando un año de gracia desde esta última fecha. Entonces, determinemos el valor de las dos cuotas. Primero, lo primero que siempre hay que hacer es la línea de tiempo. Como tenemos 15 años, entonces hacemos la línea hasta 15 y tenemos que considerar los días de los 120 días. Entonces lo vamos dando acá según los meses. Siempre hay que darse cuenta que, por ejemplo, si nos dijeran que son 60 días de gracia, o la primera cuota es pagada 60 días. En la fórmula, en esta parte de acá, tendríamos que actualizarlo de todas maneras, al igual que lo estamos haciendo ahora, los 120 días. ¿Por qué acá es elevado a menos 3? Es porque tienen que considerar el mes de desfase. Siempre hay que considerar el mes de desfase. Así que si le dicen a 120 días, es elevado, la actualización de acá, esta misma de acá, es elevada a menos 3. Si les dicen, por ejemplo, a 90 días, entonces sería elevado a menos 2. Siempre tienen que considerar el mes de desfase. Si es que se les va, podría ser que todo el ejercicio estuviera mal. Entonces, sigamos con el ejercicio. Tenemos que los 80 millones es el monto total del crédito hipotecario. Queremos saber primero la cuota 1. Entonces, ¿qué hacemos para saber la cuota 1? Expresamos la fórmula de valor actual y tenemos acá elevado a menos 180. ¿Qué significa eso? Las 180 cuotas, porque lo vamos a hacer primero por los meses, ya que como nos dieron el mes de los 120 días de gracia, tenemos que considerarlo mensuales, ya que al hacerlo esto de manera anual estaría dificultando la actualización. Entonces, tenemos los 180 meses, estos son los meses por los 15 años, y actualizado a menos 3, que serían estos meses de gracia. Entonces, primero, para hacerlo paso a paso, sacamos el factor de esto. Vemos que el factor es simplemente la misma fórmula como está expresada ahí, hecha ahí rápidamente en Excel, y los dos factores tenemos que multiplicarlo. El mismo de acá, este mismo de arriba, tenemos que multiplicarlo y nos da este resultado de acá. Este mismo resultado tenemos que pasar ahora dividiendo a los 80 millones, como está acá mismo en el Excel. Y esto nos va a dar el resultado de la cuota número 1. Entonces tenemos que la cuota número 1 es de 989.227. Pero ahora nos dicen que pagada la cuota 100 se paga el 40%. Entonces tenemos que irnos a la cuota 100 y fijarnos en qué monto tenemos hasta ese momento, qué monto hemos pagado hasta la cuota 100 y fijarnos bien que ya pagamos la cuota 100. Eso hay que fijarse siempre, porque dice pagada la cuota 100. Entonces estamos empezando de 101, de la cuota 101. Para llegar a 180 obviamente serían elevado a 80, como está acá expresado en esta fórmula. Entonces tenemos que la cuota 1 es 989.227. Expresamos la misma fórmula de valor actual, esta vez elevado a menos 80 porque nos estamos poniendo la fecha focal de
valor actual 100, y tenemos rápidamente el factor que lo usamos con la misma fórmula de acá en el Excel, la que está expresada, la expresamos simplemente en el Excel y nos da rápidamente el resultado. Acá está multiplicando a la cuota, por lo que simplemente vamos, multiplicamos el factor, como está acá, factor por la cuota 1 que ya conocemos, y eso nos va a dar el monto total que tenemos hasta ese momento. De ese monto nos dicen que se paga el 40% de la deuda. Esa es la deuda que nos queda hasta ese momento. Entonces, si pagamos el 40% de la deuda, tenemos que sacarle el 40% de ese monto y se lo restamos. Entonces, ¿cuánto sería? Simplemente le sacamos el 40% multiplicado por 0.4. Ahí tenemos que este es el resultado. Entonces, este mismo resultado lo llevamos para calcular la cuota 2. Nos vamos acá, este sería ya el tercer paso para calcular la cuota 2, y nuevamente expresamos la misma fórmula, ahora elevado a menos 60. ¿Por qué menos 60? Porque son 5 años. Los 5 años tendrían 60 meses. ¿Y por qué hay una actualización acá del interés a menos 12? Es porque tenemos un año de gracia. Entonces estamos considerando acá los 12 meses. Entonces, nuevamente, paso por paso para que se entienda bien, tenemos el factor de esta primera fórmula y tenemos el factor de esta segunda. Entonces estos dos los multiplicamos y nos da el factor que vamos a usar acá, este mismo. Lo usamos con el monto del restado ya del 40%, o sea, los 32.578.153. Simplemente ahora lo estamos pasando dividiendo. Este resultado acá, como lo ven acá, este está en rojo, lo pasamos dividiendo al azul y nos va a dar el resultado de la cuota 2. Y ahora ya conocemos que la cuota 2 es de 816.591. Entonces ya conocemos cuánto nos iba a dar el 40%, conocemos la cuota 1 y conocemos la cuota 2. Siempre hacerlo ordenado, siempre hacerlo paso por paso. Por eso se lo expliqué acá, tanto usando la hoja de cálculo del Excel, como si estuvieran haciendo la mano también, paso por paso. Porque es fácil confundirse, sobre todo desde el inicio cuando tenemos la línea de tiempo. Siempre fijarse en la línea de tiempo. Por ejemplo, si no hubiéramos hecho la línea de tiempo y lo hubiéramos hecho rápidamente, diciendo ya 120 días, ya 4 meses, y hubiéramos elevado acá en la actualización del interés a menos 4, ya no hubiera dado el ejercicio, ya no hubiera dado mal todo lo siguiente. Entonces, por eso siempre hay que fijarse en la línea de tiempo, considerar el mes de desfase y ir paso por paso sin equivocarse. Entonces, espero que este ejercicio les haya ayudado. Eh, Pueden hacerlo tanto en Excel como a mano. Ya en caso que quieran hacerlo a mano, necesitan hacer una guía, alguna prueba, pueden simplemente seguir los pasos, y si quieren hacerlo en Excel, fácilmente la hoja de cálculo les va calculando muy rápido. Simplemente anotan la fórmula, acá yo se la expresé arriba para que puedan entenderlo como si estuvieran haciendo la mano, esta. Pero para sacarlo simplemente es lo mismo acá. Entonces, espero que se haya entendido, que pues, les sirva, les sea de ayuda, y adiós.